La España franquista fue el período de España que comprende de 1939 a 1975, cuando España fue gobernada por el generalísimo Francisco Franco. Llegó al poder tras su triunfo en la Guerra Civil Española 1936-1939, y finalizó tras su muerte en 1975. Su régimen se caracterizó por ser una dictadura unipartidista, nacionalcatólica y autoritaria, que reprimió a los opositores políticos y sociales, y que se alineó con las potencias fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. Franco se autoproclamó caudillo de España por la gracia de Dios, y ejerció el poder absoluto sobre el Estado, el ejército, la Iglesia y la falange española tradicionalista, y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, FET, y de las JONS, el único partido legal. La dictadura de Franco se dividió en varias etapas según su evolución política, económica y social. La primera etapa fue la de la posguerra, 1939-1959, marcada por el aislamiento internacional, la autarquía económica, el racionamiento, la represión y el nacionalcatolicismo. Durante esta etapa, España sufrió una grave escasez de alimentos, combustibles y materias primas, que provocó una elevada inflación, un bajo nivel de vida y una alta mortalidad. La represión se ejerció sobre los vencidos de la guerra civil, los republicanos, los comunistas, los socialistas, los anarquistas, los nacionalistas periféricos y los masones, que fueron encarcelados, fusilados o exiliados. El nacionalcatolicismo fue la ideología oficial del régimen, que otorgó a la Iglesia Católica un gran poder e influencia sobre la educación, la moral y la cultura. España se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial, pero apoyó discretamente al eje formado por Alemania, Italia y Japón. La segunda etapa fue la del desarrollismo, 1959-1973, en la que se produjo una apertura económica, una mayor integración en el contexto internacional, un crecimiento demográfico y urbano, y una incipiente modernización social y cultural. Durante esta etapa, España abandonó la autarquía y adoptó el Plan de Estabilización de 1959, que liberalizó la economía, fomentó la inversión extranjera y el turismo, e impulsó el desarrollo industrial. España también mejoró sus relaciones exteriores al firmar el Concordato con la Santa Sede en 1953, el Acuerdo de Defensa con Estados Unidos en 1953, y el Acuerdo Preferencial con la Comunidad Económica Europea en 1970. El crecimiento económico se tradujo en un aumento de la población, que pasó de 28 a 36 millones de habitantes entre 1950 y 1970, y en un éxodo rural hacia las ciudades y hacia Europa. La sociedad española experimentó cambios significativos como el aumento del consumo, la aparición de una clase media, el desarrollo de los medios de comunicación y la difusión de nuevas ideas y valores. La tercera etapa fue la del tardofranquismo, 1973-1975, en la que se acentuaron las contradicciones internas del régimen, se agudizaron las tensiones políticas y sociales, se incrementaron las demandas democráticas y nacionalistas, y se sucedieron los atentados terroristas y los conflictos laborales. Durante esta etapa, España sufrió una crisis económica provocada por el aumento del precio del petróleo, el déficit comercial y la inflación. El régimen también se enfrentó a una creciente oposición política tanto interna como externa. Por un lado, surgieron movimientos clandestinos como el Partido Comunista de España, PC, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y Unión General de Trabajadores, UGT, y los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Por otro lado, aumentó la presión internacional para que España se democratizara y respetara los derechos humanos. El terrorismo también se convirtió en una amenaza para el régimen, especialmente el de ETA, Euskadi Askatasuna, que asesinó al presidente del gobierno Luis Carrero Blanco en 1973. La dictadura de Franco terminó con su muerte el 20 de noviembre de 1975, tras una larga enfermedad. Antes de morir, Franco designó como su sucesor al príncipe Juan Carlos de Borbón, que asumió la jefatura del Estado como rey de España. Juan Carlos inició un proceso de transición democrática, que supuso el fin del franquismo y la restauración de la monarquía parlamentaria. La transición culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, que reconoció los derechos y libertades fundamentales, el Estado social y democrático de derecho, y el Estado autonómico.